¿Es una boda, un bautizo, una comunión o sencillamente te quieres hacer un reportaje fotográfico? Pues llama a Josep García, teléfono 628-200-982. No lo olvides, teléfono 628-200-982. Josep García, tus fotos de confianza, tu fotógrafo de confianza y tu videógrafo. Y ahora otro intermedio musical en la que pondremos una banda sonora, también hoy vamos a ponerlas todas hispanas. Adelante. Bien, hemos escuchado el tema El Seminario de la película Bala Rasa. ¿Te recuerda algo la película Bala Rasa? ¿Algún recuerdo o tampoco? Es más antigua que Alba de América. Después, pero la verdad que no sabría decirte prácticamente nada o casi nada de ella. Me ha gustado el cine, pero no he ido mucho. Ahora a lo mejor procuro en la tele ver, pero ahora ya es un poco tarde. Bala Rasa, para los que no lo sepan, pues va sobre un soldado que tras una crisis de conciencia por la muerte de un compañero se mete al seminario y antes de profesar como sacerdote, creo recordar que es antes de profesar, me parece, recordar, o igual ya ha profesado como sacerdote, pero antes de darle un ministerio, el obispo le obliga a volver a la vida civil de alguna manera, ¿no? A vivir un poquito la vida del Madrid de aquel tiempo, para ver realmente hasta dónde alcanza su vocación. Bien, pues bueno, entonces resulta que hay una trama familiar en la que él pues interviene salvando pues un poquito, uniendo a la familia y salvando diferentes personas pues del extraperlo y todo esto. Y no os contaré más de la película. La tenéis que ver si queréis verla. Es una buena película con Fernando Fernán Gómez, un actor sensacional, tal vez uno de los mejores actores y directores que han pasado por nuestro cine. Bien, continuamos y ahora sí, ahora me gustaría hacer una pregunta, ya volviendo a temas más terrenales. ¿Cuánto ganaba en aquel tiempo un sacerdote rural? No sé si te quieres definir como sacerdote rural o... ¿Cuánto ganaba en aquel tiempo un sacerdote y de qué vivía un sacerdote? Bueno, yo tenía que hacer un recorrido de unos 40 kilómetros. Eso, tenía 3 pueblecillos, eso conllevaba tener, por ejemplo, pues un medio de locomoción, porque el frío que hace por esa sierra prácticamente de Albarracín, cuando terminé de cura, cuando terminé del seminario, yo había venido por Sabadell y tenía bastante relación con el cura de Campuchanet, los de aquí, de estos pueblecillos, conoceréis Sabadell bien y conoceréis también Campuchanet. Entonces él era el responsable de la Rota, a nivel de la Rota, el tribunal de la Rota, que era un poco el encargado de mantener las buenas costumbres, no salirte de la raya, una especie de, no sé si continuación de la Inquisición, pero un poco el vigilante para que no te escapases. Entonces él tenía más que faena suficiente, el cura de Campuchanet, y nos dice: oye, ¿por qué no decís al obispo? El obispo que entonces teníamos en Sigüenza era catalán. Entonces se lo dijimos. El padre espiritual de los años de teología nos había hecho formar grupos de amistad para que después fuésemos un poco juntos y sirviésemos varios pueblos, pero estando más o menos, no sé, conviviendo juntos, ayudándonos unos a otros, estimulándonos.
Entonces el obispo nos dijo, dice, hombre, es que si os veis ahora para allá, sois muy jóvenes, os falta experiencia, eso más adelante, porque ahora os pervertiríais por Cataluña. Y nos mandó, los 4 que éramos, uno profesor al seminario, otro profesor a un colegio episcopal que teníamos, otro en la parte que linda de la provincia de Guadalajara, con Soria, Segovia, parte de Zaragoza, etcétera, y al otro, que fui yo, pues en la parte de las estribaciones Montes Universales, Sierra de Albarracín, Molina de Aragón, parte de Molina de Aragón. O sea, todo lo contrario de lo que el Vaticano, por ejemplo, que decía que se ha de intentar hacer que los sacerdotes vivan juntos, y junto con el obispo también, si quieres, que es el padre que los cuida y tal, entre ellos animarse, fortalecerse, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió? Que sí, yo los primeros años en esos pueblecillos, los 3 pueblecillos que me dieron de la Sierra del Albarracín, lo pasé, viví, pero de verdad, estupendamente, lo pasé muy bien. Hicieron unos cuantos de los feligreses cursillos de cristiandad. Los cursillos de cristiandad, una de las cosas que se cantaba, especie de himno casi de los cursillos de cristiandad, era el de colores. Y una de las estrofas del de colores era: con corbata o con chaqueta o con mono azul de obrero se puede seguir a Cristo, servir a Cristo, de casado o de soltero, etcétera. ¿Qué pasaba con los cursillos de cristiandad? Pues la verdad que creo que ayudaron muchísimo a la gente, porque después tenían también las famosas ultrellas, que consistían en reunirse a lo mejor una vez a la semana, por lo menos, si no una vez a la semana, una vez al mes, con los distintos cursillistas de otros sitios y volverse otra vez a animar, a incentivar, a hacer. Los sacerdotes estábamos solos, no teníamos, no sé, esa ayuda. Intentábamos juntarnos el día 1 de mayo, que por un lado, por ejemplo, nosotros, el grupo que formábamos, esos 2 profesores y 2 curas de pueblo, en los extremos de la provincia, el día 1 de mayo no había clases ni en el seminario ni en el colegio, y no era fiesta dominica, o sea, fiesta de guardar. El 1 de mayo era el día San José Obrero, pero no era fiesta de guardar. Entonces nos reuníamos. Reunirte en aquella época, pues estoy hablando pues del año 65, 66, 67, 60, nos ordenaron en el 66, el Concilio Vaticano acabó en el 65, los primeros curas conciliares. Nos reuníamos en un bar en Guadalajara. A aquel bar acudían también los polis disfrazados a ver, porque no se podían reunir, más de 3 o más de 4, no se podían reunir. Y no solamente íbamos los 4 del equipo, sino que si había más equipos, más grupos de estos sacerdotales, pues nos juntábamos ese día prácticamente todos. La verdad que cierto día mandó ya a la policía para que nos recogiese, pero primero había mandado, el gobernador había mandado a 2 que nos vigilasen. Y esos señores, cuando los otros llegaron para recogernos y llevarnos un poco todos hacia Chirona, les dijeron que, sintiéndolo mucho, creían que ellos también tenían que venirse con nosotros, porque de lo que habíamos estado hablando y discutiendo era sobre esto, y les dio grabado todo lo que nosotros habíamos estado discutiendo, que nosotros no lo sabíamos. Absolutamente, por supuesto, aquello que en los bares ponía de política ni hablar, y antes
de salir para dar. De política no habíamos hablado ni hablábamos, pero lo cierto es que quedamos fichados. Tan es así que cuando yo después llegué aquí, llegué a Cataluña. A Cataluña, y os explicaré también ya el porqué. Pues cuando llegué a Cataluña, cuando llegué en concreto a Mataró, uno de los hombres así fuertes de Mataró, pero de izquierda a izquierda, una de las veces vino: hombre, pero ¿y tú por qué no te vienes y acudes a nuestras reuniones y tal y cual? Si tú ya estás fichado por la policía, si eso lo sé, ¿por qué tal y por qué cual? No sé qué, no sé cuántas. Y se lo dije, digo, lo siento mucho, pero a mí meterme en un grupo político, luego, ¿has votado? Sí que voto, siempre voto. ¿Y qué he votado? Algunas veces, aunque me he equivocado, por el llamado voto útil, otras veces porque a este lo conozco yo, por ejemplo, y como persona sé cómo es, y entonces voto en mi pueblo en el que estoy, en el que vivo, etcétera, voto a este. Ahora quizá os voy a hablar un poquito, no sé, la tarde o cuándo durará esto, os voy a hablar un poquito de mi vida como sacerdote. Independientemente de los cursillos de cristiandad, yo tenía que hacer aquel recorrido en unos pueblos que tenían carretera malísima, de piedras por todas partes. Yo os puedo decir que llevaba 2 ruedas de repuesto, y aún así alguna vez, de esos 40 kilómetros que tenía que hacer cada vez que iba a los 3 pueblecillos, pues tuve que dejar el coche con 3 pinchazos, las 2 ruedas de repuesto que había pinchado y otra más. Ibas a decir misa los domingos y fiestas de guardar. Luego, por ejemplo, ibas un día entre semana a dar un poquito de catequesis, a visitar las escuelas, dar un poquito de catequesis. Y luego, por ejemplo, pues tenías el coche siempre a disposición de los demás. En el cochecillo, que tenía un 2 caballos, han ido cerdos de un pueblecillo a otro, han ido vaquillas recién nacidas de un pueblo a otro, han ido muchos niños, y han ido gente que en otros momentos determinados diga: no, es que esta tarde, es que nosotros nos gustaría ir a Alba y a Molina, es que estamos aburridas, por ejemplo, con las que yo tenía cierta relación, por ejemplo, con las maestras, pues algún domingo, si sabían conducir, se llevaban el coche, y si no, yo los bajaba, después los recogía o ellas volvían en taxi. Entonces el coche estaba a disposición de los demás. Pero, ¿qué es lo que cobrabas? ¿Qué es lo que ganabas? Es la pregunta, la he hecho por ahí. Es la pregunta por la que hemos empezado. Pues de la primera parroquia que tenías, en la que residías, cobrabas 1.500 pesetas al mes. De la segunda cobrabas la mitad, o sea, 700, 750. Y de la tercera, la cuarta parte. Después, si tenías ya más pueblos, que a veces llegamos a tener hasta 7, 8 pueblos, de esos otros ya no cobrabas más. ¿Con eso podías vivir? Pues depende de... 1.500 es el equivalente. Los años que fui cura, viví siempre a costa de mis padres. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi padre decía: ay, pues mira, qué bonito eso de irme después, a los 40, 45 años, a los 50 ya a descansar. Había sido trabajador y siguió siendo trabajador. En los primeros pueblos puso vacas. Y él se estaba con sus vaquitas, y a sus vaquitas se preocupaba de ellas y sacaba dinero. El cura, ¿qué hacía? Pues el cura intentar hablar con la gente, verlos y animarlos. En el primer pueblo en el que yo residía había un tal Timoteo, tío Timoteo. Hombre, señor Timoteo, tío Timoteo, que no viene usted nunca a misa, a ver si alguna vez.
día que tú vengas al campo a segar conmigo, no te preocupes que yo iré a misa. Y luego decía, dice, el jodido el cura va, y se le ocurre venir al Tajo, y como vino al Tajo, y fui varias veces, pues ya no me queda más remedio que ir ahora yo a misa cada domingo. Y el hombre venía a misa cada domingo. Había otro viejete en otro de los pueblos que decía, es que no, mira, es que ya como no vaya tapado, hace mucho frío, yo no puedo ir a la iglesia. Vaya usted, hombre, con la gorra puesta, con tal. Y luego lo orgulloso que el hombre se ponía delante de los demás y decía, ¡ey, caballero tapado, caballero con gorro delante del Rey de Reyes, no necesito quitarme, soy caballero delante del Rey de Reyes con capa y sombrero, con sombrero, con gorra. En fin, me dediqué durante cierto tiempo también, bueno, estando ahí, el tío, que era cura, ese que había sido cura, pues fue a hablar con el obispo, ay, ¿por qué no nada si se viniese conmigo? Y se me llevó con él. Yo lo estaba pasando estupendamente y me fui allí, que ya tenía problemas con él de antes, de siempre con mi tío. Porque había habido eso, él había pasado como rico, a eso que os comenté antes, de que unos pretendían que fuese a estudiar a Salamanca y otros, o a Comillas, y otros dijeron que no, porque si quería me lo tenía que pagar yo. Como no tenía dinero, no fui a estudiar a Salamanca, por culpa un poco de que él había pasado como rico. ¿Qué es lo que ocurrió con él también? Pues yo desde el principio intenté ser cura obrero cuando me llevó a Trillo, y me fui con una colla de albañiles. Eso de ir con la colla de albañiles, después de un año y pico, el obispo me llama y dice, hombre, es que de albañil, y le daba así a los deditos, así con la mano, hombre, es que eso, un trabajo un poco más, o sea, ese no es digno. Pues sí que es digno, y tanto que es digno, pero con mi tío ya nos peleábamos. No me peleaba porque nunca se atrevió a decirme a mí las cosas claras, pero iba y se metía con mi padre. Y él le decía a mi padre que él es el que me tenía que cuidar, vigilar y hacer que hiciese ciertas cosas y dejar de hacer otras. Existía el centro social. En el centro social poníamos música, pero entonces el cura era el que, si quería, ponía la música, la quitaba, entraba, salía cuando le daba la gana. A lo mejor iba yo y ponía un tipo de música que los chavales me decían, llegaba él, mi tío, la quitaba. ¿Qué pasaba? Ya pelea con unos y con otros. Y yo le decía, pero hombre, Abraham, ¿no te das cuenta de que, por ejemplo, ahí tú entras cuando quieres, yo entro cuando no me da la gana? Sus padres, si quieren, pueden entrar. ¿Qué? ¿Quieres que se vayan a las cuevas? En Trillo, os sonará a bastantes o a algunos eso de Trillo, por la nuclear de Trillo. No estaba cuando yo vivía allí, la hicieron después. Pues en Trillo hay muchas cuevas. ¿Qué quiere decir? Son bodegas subterráneas. Si la gente no iba al baile, o no tenían baile, no tenían otra cosa que hacer, ¿dónde se iban? A las cuevas. Jóvenes y jóvenes, dirían hoy. ¿Qué pasaba en una cueva, en una bodega, emborracharse y, en fin, corría poco el aire? Yo le decía, pero ¿no ves que eso es mucho más? Pero, en fin, no nos poníamos de acuerdo. El hecho de que el cura joven trabajase y fuese de albañil, hicimos un cuartel de la Guardia Civil.
el pueblo dice, eso es que el dinero se lo lleva todo el otro y no lo deja. Claro, al otro se lo llevaban los demonios, porque la verdad es que en eso no tenía que ver nada, cada uno cobraba de acuerdo a los pueblos que servía y punto. Pero eso fomentaba. ¿Qué ocurrió? Que hubo un momento en que mi tío y un par de ellos, cuando a mí el obispo me dijo, vete, por ejemplo, no, eso de trabajar de albañil no, y un cursillista de los que habíamos llevado, el que había hecho cursillos de cristiandad, el dueño en la carretera Madrid-Barcelona, el 103, el dueño del 103, que era de Trillo, dice, desde mañana vente, me vas a llevar las cuentas del bar aquí, del restaurante, a ver si. Entonces yo sobre las 10 me subía, a las 4 eso comía allí, a las 4 me bajaba, tenías tu misa de mañana, tenías tu rosario por la tarde, y si algún día tenías que hacer, pues ir a las escuelas, visitar eso, lo hacías exactamente igual. Pero ¿qué ocurrió? Ya hoy es que está, si se ha ido a trabajar al 103 y está allí, si ni a misa va los domingos. Y claro, alguna vez incluso mandó el obispo a algunos, a ver si era verdad que el domingo Aurelio, en vez de estar diciendo misa en los pueblos, estaba en el bar o en el restaurante trabajando. Estaba por allí de juergas. Otra de las cosas que ocurrió también es que en Trillo teníamos un sanatorio leprológico, el único que a nivel estatal había, porque los jesuitas tenían uno en Fontilles, pero era privado, era de ellos, era particular, pero estatal, el único sanatorio leprológico era este. En concreto de San Cugat teníamos un enfermo. Habéis oído hablar, la mayoría de vosotros, de los mensajeros de la paz, del Padre Ángel, tanto ahora en la pandemia como antes y después. Pues los mensajeros de la paz del Padre Ángel, que sale con cierta frecuencia o en televisión o hablan de él y tal, eso de los mensajeros de la paz lo formaron dos ángeles. Y los dos, el otro ángel se llamaba Ángel, iba a decir el apellido y ya se me ha escapado. Bueno, tenía un hermano que cayó enfermo, recién casado, jovencito, cayó enfermo de lepra. Y vinieron y los trajeron al sanatorio de Trillo. El Padre Ángel, el otro ángel, el ángel Silva, pues fue a ver al cura y dijo, hombre, mira, es que mi hermano recién casado tiene que dormir en el sanatorio, pero luego durante el día, pues si supieses o alguna pensión o algún sitio, o si lo pudieses tener tú aquí, quedarse aquí, su mujer, y él durante el día que no necesita, quitando las comidas y el dormir, estar en el sanatorio, pues se pudiese quedar. Y mi tío le dijo que no. Pero se le ocurrió decir, no, ahí abajo vive mi sobrino, si queréis, por ejemplo, eso decís. Aurelio estaba trabajando, estaba con los albañiles, y Esperanza, que era mi madre, le dijo, pues Aurelio no está hoy, pero por supuesto que no hay ningún inconveniente, cuando ustedes quieran, no creo que Aurelio tenga ningún inconveniente. Y así fue. Y durante 3 años, por ejemplo, estuvo viviendo en casa la mujer y él bajaba todos los días. Había mucha gente de Trillo que trabajaba en el sanatorio, pero ellos sí querían trabajar en el sanatorio, pero no dejaban que los enfermos acudiesen al pueblo. El sanatorio estaba sobre 2 kilómetros, 1,5 kilómetros del pueblo. Y muchas veces, ay, señor cura, que nunca pasó nada, pero como pase algo ya verá la que hermanos. Otro motivo, por ejemplo, de desaveniencia con el otro cura que no había querido. En fin, poco a poco, ya el obispo me llama y dice, oye, es que ¿por qué ahora que ya tienes experiencia no te vas a Barcelona? Vete ahora a Barcelona. Y me obligó a salir.
¿Y por qué digo me obligó? Porque un practicante del sanatorio, el dueño del 103 y el alcalde del pueblo de Trillo escribieron una carta y se la llevaron al obispo. Primero pasaron casa por casa a ver quién la quería firmar, y a excepción de 2 familias, entre comillas, sacerdotales, uno había tenido un obispo castrense y el otro un teniente coronel castrense, un cura, a excepción de esas 2 familias, pues las demás la firmaron. Se lo llevaron al obispo. Ay, si me hubieses traído esto antes, pero claro, él era más joven, él era el no sé qué, uno tenía que salir, pues yo he hecho esto. Y ellos ya habían estado hablando conmigo y yo les he dado la palabra de que el que se tiene que ir es él. Entonces, hombre, ya lo siento, esto de haberlo tenido antes, pues quizá hubiésemos tomado otra decisión. Entonces Aurelio tuvo que salir. ¿Qué pasó? Que se enteró uno de aquí, de Arenys de Mar. Era, creo, por lo menos simpatizante del Opus Dei. Pienso que en el Opus Dei, como en cura, como en todas las personas, siempre hemos sido de todos. Cada uno ha sido un poco como ha querido. Entonces era un señor para mí majísimo. Y este señor se enteró y dice, ¿qué está pasando por ahí? No tenía familia. Él tenía, de los primeros pueblos que estuve, de uno de ellos, pues 3 o 4 hijos del alcalde de aquel pueblo los tenía él. Una porque no tenía familia de niña de casa para ellos. Y los otros del bar, porque era la Sala Merced, etcétera, etcétera, en Arenys de Mar. Tenía varias. Entonces él le dice, ya te puedes venir. Desde mañana, ¿no? O pasado, te vienes por allí, yo mandaré un camión para que os traiga los muebles. A tu padre le doy trabajo, a vosotros os doy casa, y te he buscado. Mira, en el asilo a las monjitas, el sacerdote que les asistía le ha dado un ictus y no puede hacer nada. Está el hombre. Entonces ya allí tienes para decir misa, por la tarde también lo que quieras y tal, y el día, ¿sabes a qué lo puedes dedicar tranquilamente? A los pescadores. Dice, son los únicos o los que creo que menos, o nadie se preocupa de ellos, los menos tenidos en cuenta. En este plan me vine a Barcelona. ¿Qué ocurrió? Que a la semana de estar ahí vino Monseñor Guíes, después fue obispo de Gerona, que era el obispo nuestro de zona. No, yo tengo una parroquia en Mataró de 40.000 almas y prácticamente no hay nadie en ella. Mañana vendrá un cura de Sabadell a estar en ella, pero pasado te quiero también a ti. O sea, los dos vais a estar en igualdad de circunstancias, tal cual, tal. En este plan, os quiero desde mañana allí. Bueno, pues desde mañana allí. Pero Aurelio había adquirido un compromiso con el señor de Arenys de Mar, porque dice, hombre, si quieres, mira, hacerme algo, no os voy a cobrar ni de la casa, ni de nada, el trabajo de tu padre, etcétera, etcétera. Dice, pero me podría llevar, ya tenía un contable que le llevaba a los cines, pero la Sala Merced, las cuentas de la Sala Merced, un barecillo, un restaurante, esas que me las puedes llevar tú, sería él. Entonces yo venía cada día desde Arenys a Mataró. Así estuve unos cuantos meses. Como eso de vivir en hermandad, eso de tal y cual, no se llegó a dar. Éramos diferentes. Pienso que me llevé bien con los 7 o 8 curas que éramos a nivel de Mataró, que todos los sábados comíamos juntos. Una vez al mes venía el obispo de zona y íbamos a hacer una especie de retiro y íbamos después a comer a un restaurante
¿Qué pasó? Que al poco tiempo el catalán nunca había tenido yo oído. Me pasó aquello también de que cuando la memoria solo nos servía, según, sobre todo para las lenguas, el oído es muy importante. Entonces las lenguas me costaban un poco, me costaban bastante. Es cierto que desde el primer día me matriculé a clase, Salón de un Cultural, me compré un buen diccionario y una buena gramática, intentaba, pero bajábamos. Alguna vez que bajé, de las pocas que me tocaron, porque quedé un poco reservado, yo qué sé, a bautismos y entierros. Eso de uno más igual de circunstancias, en fin, no se daban. ¿Qué es lo que ocurrió? Que tarde o temprano digo, las cosas no pueden continuar así. Porque yo bajaba y les decía, vamos, ya no por mí, yo intentaré aprender, sea como sea, me cueste más o me cueste menos. Intentaré aprender el catalán, pero es que la gente que baja conmigo todavía lo pasan peor, no se enteran de nada. ¿Cómo no cambiáis un poquito cuando estemos nosotros, por lo menos, usar otro idioma, usar el castellano? Que poco a poco se fue la cosa enturbiando, se fue, y llegó un día en que le dije a un chaval de los amiguetes que tenía, que había estado estudiando en el seminario también, que daba clases, porque teníamos incluso escuela parroquial, daba clases allí en la escuela parroquial. Mira, ¿ves esta chica? Era una de las chicas que venía al teatro. Como yo le diga cualquier cosa y vea que sí, a partir de mañana cuelgo los trastos, cuelgo los hábitos, pido la secularización, y así lo hice. Por eso me salí de cura. Me dijeron, cuando intenté buscar trabajo, por ejemplo, salesianos, les sobraban maestros. Valdemia o Valdemia me tomó los datos. Santana, ¿y tú quién eres? ¿A quién le pedimos informes de ti? Cuando Salesianos y Santana eran de los que venían con nosotros, por lo menos el día que venía el obispo. Los de Valdemia no, o Valdemia no, porque ellos no tenían parroquia, no son curas, eran hermanos. Pero los otros no te conocían. Monseñor Guis, el obispo, cuando te venga ya la secularización o cuando eso, yo no te voy a decir que no vengas a misa, pero sí te voy a decir que por favor no acudas a esta parroquia a decir la misa. Pero vamos, que es lo que, por supuesto que continué, y después durante 15 años intenté ser acollidor de promesos, darles un poco ya, una vez casado ya tenía, pues yo tardé, por ejemplo, eso me tardó un año, la secularización tardó un poquito más de un año y un mes, entonces a casarme tardé 2 años, a tener el primer hijo o a convivir con mi mujer pues tardé también más de un año, y entonces ya al segundo año después de eso pues tuve el primer hijo, pero luego me encontré con 3 que ya ni una cosa ni otra, a trabajar, señora, a seguir trabajando. En fin, creo que os he dado ya muchos rollos. Si no queréis hacer alguna otra pregunta, porque si no ya me he ido demasiado. Bueno, ahora continuaremos con más preguntas. Antes, pues, después de todo este bloque en que te has expandido, anchas Castilla, vamos a la publicidad nuevamente.